Bienvenidos amigos a este nuevo capítulo de la serie que hemos llamado Transforma. En estos momentos de la humanidad estamos viviendo muchísimos cambios, estamos experimentando muchísimas pruebas, estamos pasando por muchas cosas nuevas. Los que no estaban o no habían decidido tomarse un tiempo para poder experimentar y disfrutar de la tecnología, nos ha tocado aprender, nos ha tocado superarnos a nosotros mismos, los propios miedos y temores, hablar a una cámara, hablar a una pantalla y quitar muchos tabúes y muchas predisposiciones que se habían convertido en fortalezas en nuestra mente. Pero gracias a Dios que Él es bueno, que Él tiene sus planes perfectos de bien y no de mal para todos sus hijos, para todos los que le aman. Y aquí estamos, queremos dar lo mejor de nosotros, queremos entregar lo mejor de nosotros. Y yo estoy muy agradecida con Dios por la oportunidad que Él me da día a día de poder hacer esto, de poder seguir compartiendo de su palabra, no solamente a través de los medios que ya utilizaba antes, de visitar, del cara a cara, sino también a través de las plataformas digitales. Estamos iniciando una nueva serie. En la transmisión pasada, nuestro pastor Hernando nos compartía acerca de la base, nos daba la introducción a todo lo que va a ser la serie Transforma. Y queremos que puedas tener esta palabra en tu mente, puedas tenerla muy presente siempre, porque la vamos a estar utilizando a lo largo de todas estas semanas. Necesitamos ser transformados, necesitamos ser renovados, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de actuar, cambiar la manera en la que vemos el mundo, cambiar la manera en la que nos veíamos en un futuro. Incluso seguramente muchos de ustedes tenían planes, tenían sueños, tenían cosas. He sabido de muchas personas que tenían planes de boda para estos días y que estaban ansiosos y ahora no saben qué hacer o cómo hacerlo, querían viajar, querían estar y de momento todo se detuvo a nuestro alrededor, todo se detuvo, pero debemos entender y mantener que siempre se mantenga presente en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y todas las cosas son todas las cosas. Muy bien, y entrando ya en el tema, hoy queremos tocar un punto que es muy importante. Quiero hablarles acerca de la transformación de nuestro estudio en la palabra de Dios, de nuestra visión respecto de lo que es la Biblia y lo que representa la Biblia y la palabra de Dios para cada uno de nosotros como sus hijos. Jesucristo ciertamente completó la obra. Cuando Él vino y cumplió su propósito, su misión. Y al Él morir en la cruz y resucitar y estar sentado ahora a la diestra del Padre, nos proporcionó 4 cosas que son fundamentales para nosotros y que nos permiten relacionarnos de una manera correcta con Dios, pero que también nos permiten poder vivir nuestra misión aquí en la tierra. Esas 4 cosas son las siguientes. Dice que Jesucristo nos dio salvación, nos hizo hijos de Dios, nos dejó su palabra escrita y también nos dejó al Espíritu Santo. Quiero que veamos estas 4 verdades como los fundamentos de nuestra vida cristiana, como esa base sobre la cual nosotros vamos a poder edificar y debemos edificar la vida con Cristo, la vida en Cristo y la vida para Cristo, ¿sí? Cuando hablamos de salvación, quiero que busquemos en el segundo libro, la carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 13 y 14, dice así, en la Nueva Traducción Viviente, dice: siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos, y por creer en la verdad. Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y es mediante la fe en Jesús que nosotros recibimos salvación.
como dice la palabra, no por obras para que nadie se gloríe, sino que esa salvación fue por gracia, fue inmerecida. La salvación es la manifestación del amor de Jesucristo por nosotros. Y aun cuando tal vez coloqué en un orden estos 4 puntos, el segundo sería que somos hijos de Dios, que Él nos hizo hijos de Dios. Pero sin embargo quiero que toquemos el día de hoy el tercer punto, que es que Él nos dejó su palabra escrita. ¿Y por qué es importante que veamos esto? Porque es en la Biblia, es en la palabra de Dios, donde nosotros vamos a poder descubrir de primera mano, de la mano del Señor, cuál es la visión que Él tiene, cuáles son esas verdades. Entonces es muy importante que podamos tener una perspectiva clara, verdadera, real y enfocada sobre qué es y qué representa la palabra de Dios para nosotros, los hijos, los creyentes. Dice en 2 de Timoteo 3:16, en la NTV dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Esto es lo que dice la palabra de Dios, que es la Escritura. Tenemos en las Escrituras nuestra guía, que es inspirada por Dios, que además es útil en todo tiempo y en todo momento. La palabra de Dios nos enseña lo que es verdad, nos permite ver cuando estamos equivocados y también nos enseña a hacer lo correcto. Y si esto es así, yo me hago la siguiente pregunta: ¿cuánto de mi tiempo debo utilizar para estar en la palabra? ¿Debería yo obedecer y acatar todo lo que está escrito ahí? Por supuesto que sí, pero si es así, ¿cómo lo voy a saber si no la leo? ¿Cómo voy a saber si no estudio la palabra, si no paso tiempo en la palabra de Dios? Y esta es una pregunta que te quiero dejar para que reflexionemos el día de hoy. Porque, como decía al principio, estamos afrontando un nuevo esquema de vida. En estos días leía en el Twitter, a alguien publicaba, decía: pasamos del trabajo en casa a tener mi casa en el trabajo. y mucha gente le está invirtiendo más tiempo a su trabajo que el que antes le invertía. O sea, se fueron completamente al extremo, ¿no? Pero necesitamos revisar cuál es nuestra perspectiva acerca de la Biblia, porque como pensamos de las cosas, como lo que creemos, eso va a determinar la manera en la que vemos las cosas. Dice: en los tiempos de Jesús, las escrituras solo se leían en las sinagogas una vez por semana en el día de reposo. Solo los escogidos para tan valiosa oportunidad podían hacerlo. Y no era algo que todo el mundo podía acceder a pasar enfrente a leer las escrituras. Era un privilegio y un honor. Y los demás que asistían ese día de reposo solamente podían escucharla. Asistir a la sinagoga y ser parte del culto a Dios era de suma importancia y tenía gran valor. Ese es uno de los problemas más grandes que enfrentamos hoy en día. Nuestra visión o concepción de la Biblia es pequeña y carece de valor. Tenemos a nuestra disposición todas las versiones, con distintos enfoques. Estamos literalmente a un clic de distancia. Son cada día menos las personas que experimentan el no tener la palabra de Dios a su disposición. Por eso es que podemos entender que el tiempo de la venida del Señor está cerca. Tú, tan fácil como descargar una aplicación gratuita en tu celular y en cualquier momento del día, en cualquier evento y en cualquier lugar en el que te encuentres, puedes acceder a leer la palabra de Dios. Sin embargo, eso nos ha jugado una mala pasada. Y nuestra visión del honor que nosotros tenemos, del privilegio tan grande y tan hermoso que nosotros tenemos al poder leer la Biblia, al poder leer la palabra de Dios día a día, cuando queramos, donde queramos, ha perdido su valor, ha perdido lo grande y lo grandioso que es. Cuando nosotros no vamos a la palabra de Dios, cuando leer la Biblia no es nuestra primera opción en el día a día, eso genera un ciclo de escasez, eso genera un ciclo de sequía
espiritual, podría decirlo yo. ¿Por qué? Porque entonces sabemos que debemos orar y queremos orar, pero nuestras oraciones se convierten en vacías, en monótonas. Solamente nos acercamos a Dios para pedirle y pedirle y pedirle, porque no tenemos un sustento, no tenemos algo más que decir que solamente recordar aquella promesita que en algún momento te dijeron y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no sabes lo que dice antes ni lo que dice después. Y eso, el no leer la palabra de Dios, limita nuestra vida de oración, la condiciona, la hace pequeña. También el no leer la palabra de Dios nos lleva a no querer adorar, o querer adorar a Dios pero no saber cómo hacerlo. Es un hecho, y ahora más que nunca en este tiempo es evidente que adorar a Dios no es solamente cantar, como estábamos acostumbrados a hacerlo los domingos durante el servicio o durante las reuniones de oración. Estábamos adorando a Dios, y automáticamente esa imagen de la adoración a Dios se cambiaba al momento en el cual cantábamos una canción lenta. Ese paradigma, esa mentira que por muchos años se construyó en la vida de muchos creyentes, ha sido derribada y está siendo derribada. Adorar es obedecer a Dios. Y para poder obedecer a Dios necesitamos conocer quién es Él y qué es lo que Él nos pide que nosotros obedezcamos. Es por eso que es tan importante que podamos leer la palabra de Dios. También pues queremos evangelizar, llevar las palabras. Se nos dicen por todas las redes sociales y por todos los medios: vayan, hagan discípulos, compártale a tu vecino, háblale a tu esposo, háblale a tu hijo, háblale a todo el mundo. Pero en el momento de la oportunidad puede que nos quedemos secos, estancados, vacíos, porque no sabemos qué decirle, porque no sabemos presentar defensa acerca de quién es Jesús, de cuál fue su obra, de por qué nosotros creemos que Él es el Mesías prometido en las Escrituras. También queremos ser constantes y permanecer, y sé que esta es una lucha que muchas personas enfrentamos. Queremos ser constantes, pero como estamos dentro de ese ciclo donde no podemos salir, no podemos avanzar si no tomamos la palabra de Dios como nuestra prioridad, si no vemos a la palabra de Dios como nuestra base, como lo primero que hacer y lo más importante durante el día. La sequía espiritual va a llegar a nuestra vida, va a llegar, sin lugar a dudas va a llegar, en algún momento va a llegar, porque nuestras energías espirituales, vamos a decir así, van a menguar, van a decaer. Entonces, si recordamos o partimos otra vez de este versículo con el cual inicié, que es 2 de Timoteo 3:16, vemos que la Biblia, la Escritura es útil, tiene un propósito. Dice que es enseñar. ¿Qué hace? ¿Qué nos enseña? Toda la verdad. Dice que también es para redarguir. ¿Qué es redarguir? Hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Pero que también nos corrige. ¿Qué es lo que nos va a corregir? Nos corrige cuando estamos equivocados. Pero también nos va a instruir en justicia, es decir, que nos va a enseñar a hacer lo correcto. La palabra de Dios tiene un propósito, tiene un fin, y es presentarnos perfectos delante de Dios. Dios usa su palabra para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y es por eso que es tan importante, el estudio de la palabra de Dios. Hoy en día existen muchas herramientas, muchos métodos, como les decía al principio. Estamos literalmente a solamente tomar el teléfono y leerlo. En internet hay una cantidad larguísima de herramientas, de páginas de estudio. Tenemos todo tipo de enfoques en las Biblias, la Biblia de promesas, la de la familia, para hombres, para mujeres, para jóvenes, para niños, devocional de estudio con promesas. O sea, hay una cantidad extensa en la cual nosotros podemos ir y buscar. Y vamos a poder conseguir muchas formas de poder estudiar la palabra de Dios. Sin embargo, debemos recordar que la Biblia primero es un regalo que Dios nos dejó. Es una muestra de su amor, porque es su guía,
El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en ese tiempo ellos no tenían la Biblia escrita como nosotros la tenemos hoy en día. Pero sigue siendo una lámpara, es nuestra brújula. Es eso que nos va a decir en el momento en el cual nos estemos saliendo del camino. Dios nos va a hablar a través de su palabra y nos va a decir, ¿te estás yendo? Devuélvete, endereza las sendas por las cuales estás caminando. Así que para que nosotros podamos transformar nuestra percepción en el tiempo que invertimos en la palabra de Dios, debemos primero, como les decía, entender que el tener la Biblia es un honor y es un privilegio. Debemos saber y entender que poder disfrutar de la palabra de Dios en todo tiempo, en todo momento, donde quiera que estemos, es un regalo, es una muestra de ese Dios amoroso, misericordioso, que decidió darnos a esta generación en esta temporada esa bendición. Incluso sabemos de países donde aún todavía no tienen ese acceso, donde hay personas escondidas leyendo una sola página y para ellos es un deleite, es gratificante. Y nosotros hoy estamos cerca. Necesitamos valorarla, necesitamos darle nuevamente su lugar de honor. Necesitamos entender, ver la palabra de Dios como Dios la ve, no como nosotros la vemos. No como nosotros creemos. Es un libro más, un libro de historia, es un biblio, es un compendio de 66 libras. Sí, es un compendio, pero es la palabra, es viva, es eficaz para cada uno de nosotros. Y por eso es importante que meditemos y aprendamos de ella en todo tiempo y en todo momento. Por eso es importante que se convierta en lo primero, en lo más importante, en la prioridad en tu vida y en mi vida. La Biblia fue escrita para obedecerla. La Biblia nos dejó, el Señor inspiró a sus siervos a lo largo de miles de años para dejarnos una guía que nos va a permitir caminar y que nos va a permitir ver las cosas como Él las ve y nos va a permitir vivir esa vida en abundancia que Jesús nos prometió. Y quiero dejarte 4 principios que debemos tener claros al momento de querer transformar nuestro tiempo y nuestra percepción de la Biblia. La primera es escucharla, estudiarla, debo aplicarla y debo compartirla. Vamos a ver de qué trata cada uno de estos puntos. Dice, escucharla. La Biblia dice en Romanos que la fe viene por el oír y el oír proviene de la palabra de Dios, ¿verdad? Eso está en el libro de Romanos. Entonces yo debo oír la palabra de Dios. Pero en este tiempo, donde también la globalización nos ha hecho tener tanto acceso, puedo caer en el error de escuchar la palabra de Dios de boca o de canales que no son los más correctos, los más idóneos o los más correctos para mi vida en este momento. Y por eso debemos ser cuidadosos. Primero nosotros debemos oír la palabra de Dios a través de nuestros líderes en la congregación. Porque Dios ha instituido rediles, ha colocado, aunque todos somos sus hijos y todos somos sus ovejas y Él es el gran pastor, Él ha instituido rediles donde cada uno de nosotros fue colocado con un propósito, fue puesto allí con un plan de parte de Dios para cumplir una misión específica. Y por eso es que Él instituyó a unos pastores, apóstoles, profetas, ¿sí? No va a tener el mismo significado y quiero ser cuidadosa con lo que voy a decir, porque la palabra de Dios es una sola, pero no es lo mismo que tú escuches a un pastor en México, por ejemplo, que tiene un contexto de vida muy diferente al tuyo, que vive unas realidades en todo su entorno social y vivencial muy diferente al tuyo, y que Él ha preparado una palabra de domingo, una palabra para su congregación, para sus ovejas, para las personas que al igual que Él están pasando las mismas circunstancias en su ciudad, en su región, en su país. A que tú vengas y del otro lado del globo terráqueo
quieras escuchar lo que él está viendo. Ciertamente es valiosísimo. Yo mismo en este tiempo estoy revisando y estoy estudiando unos devocionales muy buenos de un pastor en Argentina que han servido para edificar mi vida muchísimo y para traer amplitud a los procesos en los que estamos viviendo como humanidad, como país. Sin embargo, eso no descarta, yo no puedo descartar y no puedo quitarle la autoridad que Dios le ha delegado a mis autoridades, a mi pastor, que en este caso es mi esposo, y a mis autoridades nacionales, dejándolos de un lado para sencillamente pues escuchar lo que esté de moda o lo que tiene mayor reproducción en YouTube o las sugerencias que se me hacen en el Instagram, porque el algoritmo de Instagram y el de YouTube me dicen que esta recomendación es la más perfecta, es la que tiene más visitas. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso y no sacar de contexto. También hay personas, la Biblia dice que de nosotros saldrán engañadores, personas que utilizarán la misma palabra de Dios para tergiversarla y hacer que nos perdamos del camino. Así que debemos ser muy cuidadosos sobre qué oímos y a quién oímos, a quién escuchamos. ¿Qué verdad voy a buscar? Debo estar sujeto a mis autoridades, debo estar sujeta a mis autoridades y debo buscar consejo y buscar personas que sean de buen testimonio en la fe para poder yo tomar esa palabra, esa instrucción, esa guía que me están dando. Y debo ser como los cristianos de Berea, que escudriñen la palabra de Dios. No puedo tomar todo lo que cualquier persona dice y asumirlo como una verdad. Yo debo ser responsable e ir a la Biblia. Y ok, si me dijeron Apocalipsis tal, si me dijeron Hechos 29, bueno, Hechos 29 no está en la Biblia. Necesito revisar a qué se refiere esa persona, por ejemplo. Ok, segundo punto dice que debo estudiar. Y quiero leerles el concepto de estudiar. Dice, el estudio es el desarrollo de aptitudes y habilidades mediante la incorporación de conocimientos nuevos. Estudiar es más que leer. Estudiar es poner empeño, es dedicarse. Es ejercitar el entendimiento para adquirir el conocimiento. Leer el versículo del día que aparece en tu aplicación de YouVersion cuando prendes el celular en la mañana no es estudiar la Biblia. Es bueno, siempre trae algo bueno, siempre va a haber una promesa, siempre es la palabra de Dios, pero eso no lo puedes tomar como que ya leíste la Biblia. Ya apareció y le hiciste no, hasta lo remarcaste, pero hasta lo sombreaste y le colocaste el color más bonito que aparece. Muy bien, chévere. Qué bueno que lo sigas haciendo. Eso no suplanta o eso no es estudiar la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios, fíjense que dice aquí que es el desarrollo de aptitudes y habilidades mediante la incorporación de conocimientos nuevos. ¿Sí? Es sentarse, estudiar es sentarse a leer y a ver y a profundizar a qué se refiere, qué quiere decir lo que estoy leyendo en la palabra, quién está hablando, dónde están hablando, a quién le estaba hablando esa persona. Las parábolas de Jesús, por ejemplo, son espectaculares y nos dejan muchísimas enseñanzas, pero yo necesito meterme en el contexto de lo que el autor, de lo que el narrador está diciendo, o lo que el profeta, o lo que... En fin, necesito estudiar, no solamente leer la palabra de Dios. Número 3 dice aplicarla. Si el estudio nos lleva a desarrollar aptitudes y habilidades, esto se debe ver reflejado en nuestra vida, se debe ver reflejado en mi vida. Si estamos estudiando sobre la fe, por ejemplo, ese estudio de la Escritura debe llevarme a vivir una vida de fe sin miedo y sin preocupaciones porque el futuro se pinta incierto. Si yo estoy leyendo que la fe proviene del oír de la palabra de Dios, si yo estoy leyendo y estoy estudiando la palabra de Dios, si yo estoy revisando y ese día en tu tiempo de estudio con Dios leíste a Moisés pasando por el desierto, o revisaste cómo José salió adelante en medio de las adversidades, cómo Daniel se mantuvo firme en su fe, o sea, tantos testimonios y wow, espectacular, chévere, el tiempo lindo con la palabra de Dios, le invertiste media hora y fue tremendo.
Pero luego después del almuerzo abres el Twitter y ves que están hablando que ahora sí viene, que ahora sí es el final, y tú entras en temor o lees las noticias de que bueno, ya en México hubo un temblor y entonces a ti te da miedo. Ya va. Quiere decir que ese estudio no bajó al corazón. Quiere decir que ese tiempo que tú invertiste aún está ahí como un conocimiento, pero no se ha convertido en una verdad en tu corazón. Y si eso pasa, yo te recomiendo y te animo a que sigas leyendo, sigas estudiando, sigas buscando, no avances en otro tema hasta que no veas que, por ejemplo, el tema de la fe ya está consolidado. Cada día que pase, las situaciones en nuestro país y en la humanidad van a estar más difíciles. Lo que viene es una manifestación gloriosa de Dios. Pero esa manifestación gloriosa de Dios va a ser a través de tu vida y de mi vida. Porque la creación anhela esa manifestación gloriosa y somos tú y yo los que vamos a manifestar, los que vamos a mostrar, los que vamos a sacar a la luz la verdad de lo que dice la palabra de Dios. Por eso es muy importante que transformes tu mente, transformes la manera en la que ves la Biblia, transformes las formas en las que estás estudiando la palabra de Dios, o tal vez inicies un nuevo tiempo estudiando la palabra de Dios, porque es lo que te va a dar estabilidad, es lo que te va a dar norte, es lo que te va a dar sentido, es ahí en la palabra de Dios donde vas a encontrar un propósito a todo lo que está ocurriendo, a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces dijimos, vamos a recapitular, primero debemos escucharla, ¿sí? Porque la fe proviene del oír, debemos estudiarla, y ya sabemos que no es solamente leer el versículo del día que aparece en nuestros teléfonos o el que nos mandan a través del WhatsApp. También dice que debemos aplicarla, y número 4, debemos compartirla. Particularmente yo creo que los momentos en los cuales he aprendido más cosas es cuando he podido compartirlas con otros, con otras personas, con cualquiera. Estoy estudiando sobre un tema y hablo de eso y me doy cuenta que lo que creía que había entendido no lo había entendido muy bien, o me doy cuenta que verdaderamente lo entendí muy bien. Entonces, al compartir lo que estoy aprendiendo, al compartir lo que estoy estudiando, me habilita tanto externamente como internamente, ¿sí? A veces caemos en el error de pensar, bueno, no, pero es que yo no sé, como yo no soy maestra, yo no sé, yo no tengo la capacidad de compartir. Yo leo la palabra de Dios, pero me la guardo para mí. Y no es completamente cierto. Nosotros debemos siempre dar de lo que recibimos. Siempre debemos dar de lo que recibimos, y ese principio se traslada a todas las cosas, no solamente a lo material. En este caso, lo que nosotros recibimos de Dios debemos compartirlo, debemos ser agradecidos y debemos manifestarlo, porque la Biblia dice que hasta que todos lleguemos a una medida, hasta que todos, entonces no se trata de que tú avances en un punto, de que tú avances en tu madurez espiritual en algo, pero todos los demás no nos quedamos sin continuar, sin avanzar. Necesitamos de lo que tú tienes, necesitamos de lo que Dios te está dando, necesitamos escuchar lo que Dios te está permitiendo vivir, comprender, aprender. Es valiosísimo que lo compartas. Y tú dirás, bueno, Marilyn, pero en este momento, ¿con quién lo voy a compartir? Yo nada más estoy en mi casa, bueno, mi esposo, mis hijos, o mis hijos están chiquitos, tú por lo menos tienes a tu hija grande con la que puedes conversar. Sí, es verdad, pero aún a ellos debes hacerlo, aún con ellos debes hacerlo. Debes compartir los momentos más lindos que nosotros hemos experimentado como familia en esta cuarentena. Han sido cuando nos sentamos alrededor de la palabra de Dios. Ahorita, por ejemplo, estamos estudiando el libro de Juan y dejamos que leemos una porción, leemos unos 4 o 5 versículos de lo que se está narrando, y dejamos que cada uno dé su perspectiva o aclaramos dudas. A veces Nando usa películas para explicar, por ejemplo, una vez les estaba explicando a los niños acerca de la oración, de por qué debíamos orar, y explicó el Rey León. A través del Rey León ellos pudieron entender lo que significaba orar,
Y así, o sea, así existen muchas formas en las que tú y yo podemos compartir y debemos compartir lo que Dios nos está dando, lo que Dios nos está enseñando, lo que Dios nos está permitiendo ver, entender. Eso va a enriquecer mucho. Una promesa que Dios te haya dado para ti, que te haya firmado, compártela con otra mujer, compártela con otro hombre, compártela con otro joven, compártela con otro niño, con otro amigo, compártela con un vecino. A veces creemos, bueno, no, pero mis vecinos, casi todos estamos en un chat vecinal o en un chat con alguna persona, algún grupo que no es cristiano. Comparte una promesa de Dios a través de esa plataforma. Esa también es tu Jerusalén. No te quedes solamente guardándolo para ti. En la medida en que más compartas, en la medida en que más des, tu copa va a poder seguir recibiendo de parte de Dios. Esos ríos de agua de vida que dice la palabra, que nosotros vamos a experimentar, que de nuestro interior van a correr ríos de agua de vida, necesitan que esté fluyendo en todo tiempo. Un río es algo que siempre tiene caudal, que siempre está en movimiento. Y la palabra de Dios dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. No dice que habrá un estanque de agua de vida, dice ríos de agua de vida. Por eso yo te invito a que tú compartas la enseñanza, compartas lo que Dios te está diciendo, así no lo entiendas completamente, así ni siquiera lo hayas dominado completamente, que tú puedas decir, estoy trabajando en la fe, estoy trabajando en el temor al futuro, estoy trabajando en no preocuparme y conseguí esta palabra que dice en la Biblia, que no me preocupe por nada, sino que ore por todo. Sea cual sea lo que estás, el momento, la circunstancia que estás viviendo en este tiempo, ¿sí? Entonces, volvemos a mencionar rápidamente estos 4 principios o estos 4 puntos que me permitirán obedecer la palabra de Dios. Dice, debo escucharla, debo estudiarla, debo aplicarla y debo compartirla. Estudiar la Biblia nos permitirá estar preparados para el futuro. Seremos transformados. No nos quedaremos en el pasado ni vamos a salir corriendo de nuestro presente. Y tampoco vamos a querer correr hacia el futuro. Estudiar la Biblia nos va a dar paz, nos va a dar gozo. Estudiar la Biblia nos va a llevar a vivir la vida en abundancia. Jesús dijo en Juan 10:10, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito, dijo Jesús, es darles una vida plena y abundante. Ese es el propósito que tiene Dios para tu vida y para mi vida, Iglesia de Cristo. Ese es el propósito que Dios tiene, que Jesucristo tiene con nosotros en este tiempo, más que nunca, más que en cualquier momento. Él vino para darnos vida, una vida plena y abundante. Y nosotras vamos a poder descubrir esa vida plena y abundante a través de las Escrituras. Así que yo te invito a que tú transformes tu perspectiva de la Biblia, a que tú puedas renovar tu mente en ese sentido, que entiendas el honor y el amor tan grande que Dios nos ha dado, nos tiene al dejarnos su palabra escrita. Es un privilegio que la puedas tener en tu celular, es un privilegio que la puedas tener descargada en tu tablet, en tu iPad, en tus dispositivos, es un privilegio que puedas acceder a internet y escudriñar y revisar cualquier palabra en muchas versiones, con muchas palabras, con muchos lenguajes actuales incluso. Es un privilegio que la puedas tener en tu casa, ahí forradita, a tu lado, accesible. Es un honor, es un regalo de Dios. Y para poder ser transformados y poder vivir esa vida en abundancia que Jesús tiene, debemos empezar a obedecerla. Debemos empezar a vivir la palabra de Dios a plenitud, a plenitud. Permítanme hacer una oración por este tiempo y este mensaje que el Señor nos ha dado hoy. Señor Jesucristo, muchas gracias. Muchas gracias porque a través del Espíritu Santo nos dejaste y nos inspiraste tu palabra a muchos hombres durante mucho tiempo. Y ellos, al recibir de ti
el amor y la corrección nos dejaron tus verdades, Señor. Gracias porque tu palabra es útil. Gracias porque tu palabra nos guía, nos corrige, nos exhorta, nos encamina. Gracias porque tu palabra nos vivifica, nos da esperanza, nos marca un norte, nos marca el futuro. Gracias, Señor, porque eres bueno y a través de la Biblia nosotros podemos entender y podemos ver lo maravilloso de tu amor, lo maravilloso que eres para con cada uno de nosotros. Hoy te bendecimos, Señor. Oro para que mis hermanos y para que en mi propia vida, Señor, sea implantado, sea adquirido el hábito, Señor, de escudriñar las Escrituras día a día, de estudiar tu palabra, de aplicar tu palabra y de compartir tu palabra, Señor, a toda persona, a toda carne. Oro, Señor, para que así sea, para que así se convierta, para que en el nombre poderoso de Jesús nosotros podamos seguir creciendo. Renueva nuestra mente, renueva nuestro entendimiento, renueva, Señor, saca de nosotros todo lo viejo, todo lo pasado, todas las estructuras, Señor, todos los malos hábitos que no nos permiten avanzar a tenerte, a conocerte y a verte, y a poder vivir la vida en abundancia y en plenitud que tú prometiste, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y te damos muchas gracias en esta mañana. Amén, amén y amén. Amén, familia. Qué hermoso que podamos seguir reuniéndonos, congregándonos en torno a Cristo, a pesar de las distancias, a pesar de no poder tocarnos, de no poder abrazarnos. No sabemos cuánto tiempo va a durar esto, pero sí sabemos que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te bendigo en el nombre de Jesús. Un abrazo.